El yo y la percepción del mundo físico a través del cerebro. Pocas personas se preguntan cuál es el mecanismo que hace que el yo, cada individuo, se identifique como lo que creo ser y que a la vez me vea yo en el mundo sin pertenecer a él. Es lo que vamos a intentar de aclarar con esta pequeña conferencia. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué vemos así el mundo? Con el cual en realidad no nos identificamos, sino que lo vemos a través del cerebro. Lo que llamamos percepción del mundo físico no es otra cosa que la información que recibe el cerebro por medio de los sentidos y del sistema nervioso, por ejemplo. Pero cuando nosotros nos identificamos con esa información, nos identificamos con ella y la razonamos gracias al cerebro y a la mente, lo hacemos como un yo que utiliza la mente para recibir dicha información y para impresionar al cerebro. El cerebro, el yo tiene una herramienta importantísima, que sin ella no evolucionaríamos ni aprenderíamos de las experiencias, que es la mente, la razón. Y es gracias a la mente y a la razón como nos llega a nosotros, estando en el mundo real del yo, del espíritu, que es el mundo del pensamiento, es a través de la mente como nos llega toda la información desde el cerebro, al cual ha llegado a su vez por medio de los sentidos y del sistema nervioso. Y nosotros es desde nuestro propio mundo como yo y a través de la razón, de la mente, del cuerpo mental, como gracias a la voluntad, que es un poder del espíritu, cómo impresionamos el cerebro con nuestros pensamientos. Una vez que el pensamiento llega al cerebro ya puede pasar varias cosas, que podemos hacer algo, que podemos simplemente no hacer nada, pero crear un sentimiento, un deseo, varias cosas. Por lo general, solo percibimos 7 frecuencias de luz que se relacionan con los colores del arco iris. Esto es, que los terminales nerviosos de la retina reciben la frecuencia de luz relacionada con el color del objeto percibido y lo transfiere al cerebro, donde el yo lo percibe gracias a la mente, como acabo de decir. De lo que vemos surge el sentimiento, el deseo o la emoción, y de cualquiera de estos aspectos, puede surgir la acción, como he dicho, o un pensamiento basado en otras experiencias del pasado, las que tenemos guardadas en la memoria. Cada experiencia nueva hay un mecanismo que hace que, si es nueva, se quede ahí la memoria. Si hay otra anterior similar y anticuada, esta toma su lugar. Pero de cualquier manera a la memoria va. Luego puede pasar que se olvide de la memoria consciente, pero queda en el subconsciente. De una manera u otra siempre queda grabado todo porque es gracias a esa película grabada a lo largo de toda nuestra vida de donde vamos a extraer el beneficio de la vida. Lo extraemos después de la muerte. Así es que nuestros conceptos, pensamientos, conocimientos y análisis, así como nuestra propia memoria, está todo basado en lo que llega al cerebro y que es captado por la mente y por el yo, por el alma. Razonando esto profundamente con la propia mente, nos podemos dar cuenta de que los objetos y el propio mundo físico no existen para el yo, puesto que lo que percibimos con la mente, sabiendo que la mente tampoco no es algo físico,
Lo que percibimos con la mente son vibraciones de diferentes frecuencias. Los objetos que nos llegan a nosotros como yoes en nuestro propio mundo a través del cerebro y de la mente, en realidad no existen allí, nuestro propio mundo, en el mundo del pensamiento. Son vibraciones que llegan al cerebro y que se transfieren a través de la mente y nosotros lo vemos eso, lo percibimos como una imagen que al fin y al cabo son una serie de vibraciones con unas determinadas frecuencias, como queramos llamarlo, colores, que es lo que llega al cerebro. Y nosotros lo vemos a través de la mente desde donde estamos, desde nuestro propio mundo, en el mundo del pensamiento. Entre el mundo del pensamiento y el mundo físico hay otro mundo, que es el mundo de los deseos, de las emociones, de los sentimientos. Por tanto, lo que llega a nosotros, como si existiera real y verdaderamente, vamos, como si estuviera, si existiera verdaderamente, pero ojo, fuera de nosotros, o sea, en el mundo físico, nos llega. Entonces llega según las condiciones necesarias, como son, por ejemplo, la luz y el color. Esto es innegable, porque si no hay luz, no existe para nosotros el mundo físico. Esto es importante. Nosotros percibimos el mundo físico porque hay luz. O sea, las vibraciones que nos llegan están relacionadas con la luz. Hay una cadena de longitudes de onda, de vibraciones, de colores, y todo eso nos llega porque hay luz. Si no hubiera luz, para nosotros el mundo físico no existiría. Desde el punto de vista de lo que percibimos a través de la mente. Existiría en cierto modo lo que nos pudiera llegar por el sentido del tacto y posiblemente del oído, pero sería algo muy extraño, ¿no? Percibir algo sin saber de dónde procede, ni saber qué es, sin ver nada, ni nada de nada. El hecho de percibir el mundo físico sin estar en él, porque lo que tenemos aquí abajo es el resultado de una cadena, de una serie de conexiones en diferentes cuerpos, y nosotros estamos aquí desde el punto de vista de que tenemos unos sentidos físicos, nada más. O sea, tenemos un cerebro y unos sentidos físicos. Por eso cuando la persona que cae en coma es como si no tuviera cerebro ni sentidos físicos. Sin embargo, su yo, su ego, su alma está ahí. Pero su alma no puede expresarse ni puede percibir porque sus sentidos físicos y su cerebro no funcionan. Pero el alma está ahí. Simplemente está pagando un karma, por lo general. Cuando nos reconocemos como observadores del mundo físico por medio del enfoque de la mente sobre el mismo, llegamos a comprender que todo lo que está por debajo de nuestra mente, incluida ella misma y el cuerpo físico, como es lógico, todo eso podríamos denominarlo no yo. Porque en realidad nosotros, como auténticos individuos, como yoes, estamos en el mundo del pensamiento. Lo demás son, como he dicho, varios vehículos conectados entre sí y llegan al mundo físico donde gracias al cerebro y a los sentidos perciben lo que ocurre aquí en el mundo físico. Pero todo eso al fin y al cabo es no yo, porque no somos nosotros, son herramientas. Es decir, que es energía condensada o manifestada gracias a la combinación y vibración de las partículas atómicas y subatómicas. Así es que cuando decimos yo pensando en el cuerpo físico, estamos hablando de una imagen del cuerpo en el cerebro, la cual es percibida por la mente, que es donde, digamos, es desde donde en realidad vemos. Cuando decimos yo,
Sí, por lo general nos identificamos con el cuerpo físico, pero en realidad nos estamos refiriendo, si pensamos en el cuerpo físico, nos estamos refiriendo a una imagen que tenemos ahí guardada, que está presente en el cerebro, porque nuestra vista pues percibe nuestro cuerpo físico, pero el cuerpo físico es materia, como cualquier otra materia, son átomos, simplemente. En el caso de nuestro cuerpo, la única diferencia con los átomos que componen una piedra o el hierro es que nuestro cuerpo físico tiene vida, pero no deja de ser algo que no somos nosotros, sino una herramienta que utilizamos. Esa es la gran obra que hemos hecho a través, primero hicimos en la involución hacia el mundo físico con la ayuda de una serie de jerarquías, y ahora estamos ya comenzando la evolución, y también gracias a esas jerarquías es como nos construimos todos estos cuerpos para poder experimentar en la Tierra, ser conscientes de ello, desarrollar los poderes y continuar así nuestra evolución hasta llegar al mundo del cual partimos en origen. Adiós. Pero unidas a esa imagen están las sensaciones producidas por lo que ocurre en el mundo físico sobre ese no yo y que nosotros analizamos, observamos y guardamos como experiencias. Tenemos un cuerpo físico que no somos nosotros, pero al cual estamos conectados para percibir lo que hacemos aquí, para guardar en la memoria lo que ocurre aquí, lo que hacemos, pero también lo que pensamos, lo que sentimos y todo eso. Las sensaciones. Y eso es lo que nosotros a través de la mente analizamos, observamos y guardamos, como digo, en la memoria como experiencias, sobre todo porque tenemos que extraer un provecho de todas ellas. Ni las sensaciones ni el cuerpo físico con su cerebro pueden pensar, puesto que el cerebro es como un ordenador y no la mente. Repito, el cerebro no es la mente, es una, vamos a decir así, una especie de ordenador. Tiene su disco duro, que es la memoria donde guardamos las cosas, pero el que maneja el ordenador lo hace a través de la mente desde el mundo del pensamiento, o sea, nosotros como verdaderos individuos, como almas, como espíritus. Como la mente tampoco es el verdadero observador y experimentador del mundo físico. Eso debe quedar claro. El cuerpo físico, con su cerebro físico, es el medio por el cual nosotros podemos percibir, experimentar y evolucionar en el mundo físico. Gracias al cuerpo, al cerebro y a los sentidos. Podemos percibir, experimentar y evolucionar en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo físico muere, desaparece todo eso y nos quedamos con los deseos, los sentimientos y la mente. Esos aspectos nuestros de la personalidad siguen existiendo junto a nosotros, junto al yo, junto al concepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, o sea, la autoconsciencia. Yo soy consciente de mí mismo. Pues ese mí mismo sigue existiendo después de la muerte con sus deseos, sentimientos y con su mente. Con la diferencia de que el yo, enfoca su mente ahora en el mundo de deseos, en el mundo de los muertos, lo que normalmente conocemos como el purgatorio y el cielo, que está situado en ese mundo emocional, entre el mundo del pensamiento y el mundo físico. Nosotros seguimos siendo ese mismo yo. Lo único que ha ocurrido es que hemos perdido nuestro cuerpo físico con ese cerebro físico y los sentidos. Lo cierto es que si no tuviéramos sentidos, no tendríamos conocimiento de que existe un mundo físico. Es lógico. Es más, si desde hace ya millones de años no hubiéramos adquirido la autoconciencia del yo, o sea, de uno mismo, que nos distingue de los reinos que nos siguen en la evolución, no seríamos ni siquiera conscientes de que somos ese yo que percibe el mundo gracias a los sentidos del cuerpo físico. Entonces no existiríamos para nosotros mismos,
aunque sí lo haríamos como espíritu, claro. Esto, como he dicho, el tener un cuerpo físico ha costado millones de años. O tener un cuerpo físico con sus sentidos, con su cerebro y al cual se han tenido que ir adaptando los otros cuerpos para que el yo desde el mundo del pensamiento pueda experimentar y recoger el provecho de todas esas experiencias. El cerebro, como receptor de los impulsos eléctricos que recibe de los sentidos, nos permite identificar los objetos que nos rodean, porque desde que nacemos comenzamos a conocerlos con determinado nombre. Sin embargo, para los sentidos no son más que vibraciones que representan una imagen, puesto que los sentidos no piensan. Los sentidos, el sentido de la vista, capta la vibración de una imagen con su correspondiente onda lumínica, el color o lo que sea, y lo lleva como sentido de la vista, lo lleva al cerebro. Pero ese sentido no piensa, no sabe ni lo que ha cogido, ni lo que está mandando al cerebro, ni nada. Esa imagen se representa en el cerebro. Y lo que nosotros vemos al fin y al cabo es vibraciones que representan la imagen que ha llegado. De esta forma llegamos a la conclusión de que lo que percibimos en el cerebro y el concepto que tengamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos es fruto de nuestra propia interpretación, de acuerdo a lo que tenemos guardado en la memoria desde que nacemos. Nosotros, hablando respecto, como ejemplo, hablando de la informática, nosotros nacemos con un disco duro en blanco y desde pequeñito la educación que nos dan, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que nos enseñan, lo que nos explican, lo que nos ocurre, vamos guardando cosas en ese disco duro. Y eso es en lo que al cabo de 40 años pues respondemos ante lo que nos llega del exterior, sean impresiones, sean palabras, sean imágenes, sean circunstancias, sea lo que sea, respondemos de acuerdo a lo que tenemos en ese disco duro. Y ese disco duro, bueno, pues está ahí gracias a los sentidos y al cerebro. Y nosotros vemos a través del cerebro, a través primero de la mente, con la cual también razonamos, y el cerebro. El hecho, pues, de ser un yo observador y de ser conscientes, deberíamos ser autoconscientes constantemente en el mundo físico, es lo que ha hecho que centremos la conciencia en todo lo que nos rodea sin darnos cuenta que el mundo de nuestro verdadero yo no es este, puesto que el yo existe en los mundos espirituales, como he dicho. Este mundo es la manifestación necesaria de fuerzas y energías invisibles para que nosotros podamos evolucionar desde la no conciencia a la conciencia actual o de vigilia. Nosotros hace unos millones de años no éramos conscientes de nosotros mismos, no teníamos autoconsciencias como individuos, ni razonábamos, ni teníamos casi voluntad. Y hemos llegado hasta el estado actual, que es el comienzo, al fin y al cabo, como humanos, pues gracias a todos esos trabajos internos que han hecho las jerarquías, que hemos hecho nosotros, gracias a este esquema de vivir aquí en el mundo físico, luego pasar al mundo de deseos, el purgatorio, el cielo, la recopilación de la película, todo eso. Pero en un futuro, cuando no necesitemos cuerpo físico y por tanto no tengamos ya sentidos, entonces nuestra conciencia estará en lo que hoy llamamos el mundo de los sueños, o el mundo de los muertos, o el mundo de deseos, como queramos llamarlo, que es similar a donde tiene la conciencia los animales. Pero esto será como un yo. Ya no seremos Francisco Nieto, ni Pablo, ni Pedro, ni José. Y bueno, será con la experiencia y la conciencia adquirida, por supuesto, en la presente etapa. Eso será gracias al trabajo que estamos haciendo hoy con el cuerpo físico. Llegará un momento en que ya no necesitaremos cuerpo físico ni cerebro.
para seguir evolucionando, pero en otro mundo, en el mundo donde están los muertos, donde van los muertos cuando fallecen, o donde tienen, como he dicho, la conciencia los animales. Los animales no son totalmente conscientes aquí en el mundo físico, como tampoco son autoconscientes de ellos mismos, de sí mismos, no se reconocen como individuos, ni razonan, como es lógico. Aunque algunos digan que tienen inteligencia, lo que muestran inteligencia no es propiamente suyo. En realidad vivimos en la mente, o mejor dicho, el yo percibe el mundo que nos rodea gracias a la mente. Pero allí, y gracias a las neuronas del cerebro, resume, compara, clasifica y da o puede dar otra nueva versión al concepto y a los hechos. Pero, ¿sabemos si el mundo que percibe otra persona es igual que el nuestro? Podemos decir que sí, en lo que se refiere a lo que perciben nuestros sentidos por igual, pero no más allá de los sentidos. Nada más, no podemos asegurar nada más porque cualquier otra persona tiene un disco duro en su ordenador que comenzó a grabarse desde pequeñito con toda una serie de experiencias muy diferentes a las nuestras, conceptos, interpretaciones, etcétera, que ha ido guardando. Aceptamos como real todo lo que llega por medio de los sentidos, porque la primera vez que lo experimentamos o conocimos, nos dijeron que se llamaba pues X, ¿no? O que era tal cosa, y desde entonces lo guardamos en la memoria como tal. Y lo aceptamos así. Con esta conferencia yo espero que alguien comience a meditar un poco sobre este tema y se dará cuenta de que, vale, eso es conocimiento. Gracias a que ponemos nombres. El tiempo no existe no existiría si no fuera porque, bueno, pues porque tenemos días y noches, el movimiento de los planetas, el sistema solar, etcétera. Entonces eso hizo que el hombre inventara las horas. Y decimos, ya tenemos tiempo. Pues esto pasa con todo. Sabemos que todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, lo conocemos, lo tenemos guardado en la memoria como que es una mesa, una silla, un ordenador, etcétera. Pero en realidad, si descomponemos toda esta materia física, pasamos por las moléculas, por las células, los seres vivos, o simplemente en cualquier objeto llegamos a los átomos con sus tres componentes, que a su vez se descomponen en otras subpartículas, y llega el momento que dice, bueno, entonces la materia no existe. Y es que no existe, claro. Existe porque hay unos moldes etéricos a los cuales se van acoplando los átomos físicos y se forma la materia física con la imagen que tenga ese molde. Pero la materia física en sí mismo es una manifestación externa de algo que hay interno, que son éteres. El molde está compuesto de éteres. Todo tiene su esencia como materia etérica, que si vamos más allá podríamos ir ascendiendo por los demás mundos hasta llegar al mundo del pensamiento, donde hay arquetipos. Entonces, en realidad, el mundo físico es como si dijéramos, pues el mundo físico, la palabra físico sobre todo, no existe. Existe para nosotros porque nuestros ojos perciben unas imágenes y una materia, pero en su esencia no existe como nuestro cuerpo, nuestra personalidad en realidad existe, pero temporalmente también. El verdadero yo no está aquí, no experimenta aquí. Lo mismo que ocurre con la quinta esencia de las experiencias de la vida que nos llevamos después de la muerte, que el yo solo asimila los resultados del purgatorio y del cielo y no las propias experiencias así
El yo saca sus conclusiones de lo que llega al cerebro gracias a la mente sin necesidad de vivir realmente en el mundo físico. Después de la muerte vamos al purgatorio, decimos vamos al purgatorio y allí voy a sufrir todo el mal que he hecho a otros, pero yo sigue sin estar allí. Pues nosotros aquí en nuestra vida cotidiana, en nuestro estado de conciencia de vigilia, bueno, pues estamos guardando cosas, el yo se sigue beneficiando, está experimentando, está aprendiendo, está adquiriendo conocimiento, etcétera, sin estar aquí, simplemente porque está guardando cosas. Por esta razón cometemos tantos errores como personas del mundo físico hay al fin y al cabo, porque ¿quién se libra de no meter la pata todos los días? Una y mil veces. Nosotros pensamos, actuamos, hablamos, sentimos o deseamos de acuerdo a lo que nos llega por los sentidos y a lo que la mente interpreta, según, como he dicho, según lo que tengamos guardado en la memoria de otras experiencias, ya que el yo tiene poca influencia todavía para que todo lo que hagamos sea perfecto. El día que consigamos actuar en el propio nombre de ese espíritu, de esa alma, pues haremos todo bien. Por tanto, vamos aprendiendo y conociendo cada vez más según pasan los años, de acuerdo a los resultados de todas nuestras actuaciones y expresiones, pero no porque nosotros, como yo es, conozcamos realmente el mundo físico. Tenemos una imagen. Si nos situamos donde ver en nuestro propio mundo, tenemos una imagen. Sí, lo que hemos grabado en el cerebro como conocimiento. Así es que podríamos afirmar que el mundo en que vivimos es un mundo imaginario que se va transformando según nuestras experiencias nuevas y según afrontemos los hechos y circunstancias que como karma nos han puesto los ángeles del destino. El mundo que conocimos cuando teníamos 10 años no es el que conocemos cuando tenemos 40. Ni las grabaciones de nuestro cerebro son las mismas que teníamos a los 10 años que a los 40, ni que a los 50 ni a los 60. Los conceptos van cambiando según vamos experimentando cosas nuevas. Por tanto, el mundo que teníamos grabado a los 10 años ya no es el mismo de hoy. De ahí que se digan que las personas muy mayores se hacen sabias. Nosotros no existiríamos y no seríamos conscientes de nosotros mismos si no fuera por la vida que procede del yo superior y de la mente que éste utiliza para recibir la información de los sentidos y para razonar. Y todo esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿dónde existimos? El cuerpo físico está aquí, pero no somos nosotros, no tiene conciencia como que es un ser. Ese cuerpo tiene una vida, vale, ya tenemos un cuerpo que vive, como las plantas. Y luego tiene deseos y sentimientos, vale, ya tenemos un cuerpo que vive, como las plantas, y tiene deseos y sentimientos, o sea que ya somos como los animales. Pero, ¿dónde estamos todavía? Bueno, pues podemos estar desde ese punto de vista físico, como las plantas y como los animales, con cuerpos, pues estamos aquí. Pero el hombre tiene la mente. Pero la mente ya no es física, ya no es materia. ¿Dónde está la mente? Está en el mundo del pensamiento. Y es la herramienta que tenemos más a mano. Es la que tenemos junto a nosotros para interpretar, experimentar, para hacer todo respecto al mundo físico. Entonces, ¿dónde existimos? Pues más allá de donde está la mente, más allá de donde está esa razón, esa mente razonadora que es con la que interpretamos todo lo que ocurre aquí en el mundo físico. La mente está recibiendo constantemente la información procedente del cerebro y de los sentidos. Parece como si el cerebro tuviera empeño en que estemos en contacto permanente con el mundo físico. Intenta que creamos que todo es real y que está bajo control, y para ello nos envía incluso imágenes ficticias,
tanto inconscientemente como por medio de la imaginación. Sin embargo, todo lo hace por la supervivencia del ser humano. El ser humano desde hace miles de años ha luchado por su supervivencia, ha hecho verdaderas barbaridades, atrocidades. Ha sido verdaderamente malvado. Cuanto más atrás, más lo era. Claro, ¿por qué? Porque cuanto más atrás, menos mente teníamos o menos razón teníamos, menos buena voluntad teníamos, menos desarrollados estábamos. Y como cuando somos niños, pues entonces no guiábamos por lo que teníamos guardado, por el conocimiento que teníamos. Si éramos medios salvajes, ¿qué teníamos guardado de bueno? ¿O qué conocimiento como una guía espiritual teníamos? Apenas nada. Y las imaginaciones y otras muchas imágenes que nos llegan y los sueños, pues si nos guiáramos por todo eso, que lo que llega al cerebro, ¿qué haríamos? Por lo tanto, hay que tener claro que el yo no está en el cerebro, no es la mente ni es el cuerpo físico. Bien, y continuamos. Esto es así porque al perder la conciencia interna y abrir los ojos a este mundo caímos en el mal y estamos bajo la tutela de la ley de causa y efecto. Y así estaremos hasta que volvamos a obtener la conciencia interna. Esto es parecido al renacimiento. Se hace millones de años, como el niño, antes de nacer, que tiene la conciencia en los mundos internos, nosotros, antes de adquirir la conciencia de vigilia del mundo físico, teníamos una conciencia interna como los animales. Ya he dicho que no se conocen a sí mismos, no tienen autoconocimiento de sí mismos, porque tienen una conciencia interna. Nosotros también la tuvimos así. Luego ya adquirimos la mente, la razón, y comenzamos a desarrollar la conciencia externa, la de vigilia, pero a la misma vez fuimos perdiendo la interna. Por eso no somos conscientes de los mundos invisibles, que es exactamente lo mismo que le pasa al niño. El niño antes de nacer está en los mundos internos. Nace y progresivamente, poco a poco, va tomando conciencia del mundo físico y va comenzando a grabar en ese disco duro. Cuando llegamos al punto evolutivo que tenemos que llegar, en el cual desarrollaremos la conciencia superior, o sea, el próximo estado de conciencia, la superconciencia, cuando seremos superhombre, como algunos le llaman, entonces iremos olvidando progresivamente la conciencia de vigilia, la que tenemos ahora. Lo cierto es que el mundo que nos hace ver la mente no es real. Como cualquier físico moderno sabe y puede afirmar, en realidad lo que vemos no es físico, no es real, por mucho que digamos que la vida es real. Vivimos en un mundo construido por y en el cerebro, gracias a la información que les llega de los sentidos y que la mente capta gracias a este. Es más, la materia que vemos, entre comillas, o que los ojos perciben, son átomos en actividad de movimiento y vibración según su naturaleza y combinación entre ellos. Todo lo que llega al cerebro se cataloga como patrones de impulsos nerviosos que cambian la estructura cerebral día tras día según la información recibida. Esto es la memoria temporal que después se convierte en la memoria de la vida. El cerebro no distingue entre lo que tiene guardado de otras impresiones anteriores y la información que le llega y que actúa sobre él como una tormenta eléctrica, porque él no es la mente y por tanto no piensa en sí mismo. Los deseos, sentimientos, pensamientos, etcétera, están conectados en la red neuronal en forma de modelos o patrones, y estos van cambiando según se agregan las nuevas experiencias. Pero esto ocurre en el cerebro y no en la memoria consciente o inconsciente,
puesto que de las experiencias guardadas tiene que extraer el ego el beneficio que le hará progresar después de la muerte y renacimiento tras renacimiento. Los sentidos nos cuentan cómo es el mundo externo y cómo son las personas. Esto a su vez afecta y cambia las neuronas y las áreas del cerebro al relacionarse con la información guardada. Y es la repetición de deseos, sentimientos y pensamientos los que fortalecen, reintegran y conectan cada vez más hasta formar un determinado carácter. Ese que es el carácter que vamos formando según pasan los años y a la misma vez va cambiando también, según las experiencias que llegan al cerebro y que se guardan. El cerebro compara lo que recibe con lo que tiene guardado. Elucubra, ordena, guarda y hace muchas cosas para que tengamos una vida ordenada y lógica. Pero en realidad, ¿quién hace esto? Si es el pensamiento el que transforma el cerebro. Sí, el pensamiento modela el cerebro. Pero no solo se queda ahí, porque todos sabemos que también modela la expresión y la fisonomía de cada persona, llegando a la conclusión de que expresamos y somos lo que pensamos. ¿Quién utiliza el pensamiento y cómo afecta y altera las áreas del cerebro? El yo, que se expresa y que utiliza diferentes vehículos para experimentar aquí en el mundo físico. ¿Quién selecciona los pensamientos que con su repetición terminará formando el carácter? El yo, aunque he de decir que cuando somos adultos ya razonamos más, utilizamos el discernimiento, tenemos una voluntad más fuerte, más propia y podemos cambiar y elegir más como personalidad. Aquí hay que decir que a veces el yo nos manda un consejo o nos advierte de que no hagamos algo y sin embargo no lo hacemos. Aquí es donde hay que diferenciar las reacciones inconscientes y las respuestas automáticas de la mente sin control de las respuestas razonadas por la voluntad del verdadero yo, que no es el cerebro ni tampoco es la mente. Cuando somos conscientes de estas verdades y nos observamos y discernimos para corregirnos, podemos gobernar nuestros vehículos, nuestros cuerpos, y llevarlos a la perfección en mucho menor tiempo que la mayoría de las personas que no se esfuerzan ni se preocupan por su desarrollo espiritual. Yo aseguro que no es lo mismo tener este conocimiento de la filosofía oculta y llevarlo a la práctica o tenerla presente que cualquier otra persona que no sabe nada de nada y desperdicia media vida en perder el tiempo en cosas inútiles de donde no va a sacar nada, o al contrario, va a ser malo. Nosotros como personas debemos esforzarnos por ser autoconscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, deseamos, sentimos y hablamos, porque desde ese lugar de yo, el yo observador, como yo conocedor, como yo pensador, desde ese lugar es desde donde podemos superarnos a nosotros mismos. Y con esto terminamos. Yo espero que esta conferencia cortita pero profunda lleve a reflexionar a mucha gente, les lleve a meditar sobre lo que verdaderamente somos, lo que interpretamos, cómo nos confundimos en interpretar las cosas, creamos problemas porque no las sabemos interpretar, etcétera, etcétera, etcétera.